La cuestión por el ser, preguntarnos y cuestionarnos de dónde provenimos y cuál es la situación o la circunstancia que nos lleva a nosotros a ser y estar dentro de las diferentes condiciones del mundo, es importante realizar un enfoque direccionado hacia la cuestión del ser, pues es aquí donde se reconoce el valor intrínseco que aborda las definiciones y las complejidades que se establecen con la relación del individuo. Desde esta perspectiva, la metafísica lo que hace es analizar cómo estos enfoques nos permiten a nosotros entender un enfoque inicial para otorgar un valor significativo a las diferentes cuestiones establecidas por él. Existen entonces dos relaciones, la relación individual y la relación universal. Por un lado estamos hablando de los principios individuales que cada ser humano contiene, relaciona y establece para su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, una condición individual lleva lógicamente a una construcción universal donde se comprenden aspectos múltiples que abarcan la capacidad establecida para la trascendencia individual de la existencia. Es decir, que en este punto la relación individual surge una condición certera del hombre y del ser en sí. Pero la cuestión universal nos permite a nosotros, entre otras cosas, establecer vínculos de esas condiciones individuales. Las cuestiones, lógicamente, están encasilladas en la finitud y en la infinitud. ¿Por qué? Porque la metafísica va a ser bien clara o va a tener un discurso establecido como la perspectiva que se establece entre la relación del ser que conoce, el mundo, la multiplicidad y la relación última con las circunstancias. Desde acá es importante destacar la importancia de cómo esas cuestiones metafísicas relacionadas y arraigadas a la entidad del ser y sus consecuencias y multiplicidades o su condición individual lo lleva a una construcción social y cultural de identidad, a una construcción de su mundo, a una construcción de su entorno, pero también a una construcción de su vida en cuestión. En este caso, exploramos el pensamiento de Platón porque Platón establece la percepción sensorial y la intuición filosófica a través de los dos mundos. Por un lado tenemos el mundo sensible y por otro lado tenemos el mundo inteligible. En ambas partes, Platón establece que no podemos conocer del todo las nociones, pero que sí podemos llegar a relacionarnos con estas de tal manera que nos podemos dar una idea de las cuestiones. Es decir, podríamos imaginar un objeto como una condición individual establecida en el mundo, pero este establecimiento llevado a la condición de las ideas nos permite, entre otras cosas, abarcar su multiplicidad. Es por eso que las nociones universales trascienden la concepción humana de la razón, pues es aquí donde se aborda una relación que va más allá de los seres, del ser, de su esencia y de la finitud, para establecer su existencia desde una perspectiva que va más allá. Luego, esta relación de las nociones las establece mejor Aristóteles. En esta visión aristotélica se plantea la relación de lo finito, es decir, el ser en cuestión. Si para Platón las ideas estaban abarcadas en la mente y en el mundo de las ideas, para Aristóteles es importante establecer estas nociones desde el aquí, desde la hora, desde el ser, desde su finitud, porque es así como podemos establecer unas categorías para poder identificar la relación de lo múltiple con la condición última del ser. Es por eso que para Aristóteles la condición del movimiento da una significancia entre la potencia y lo real. La potencia es lo que impulsa que todas las cosas puedan ser de manera constante. Y lo real es lo que impulsa que esas circunstancias y esa potencia se establezcan en el mundo. Habría que analizar muy puntualmente la relación del ser como su existencia y la relación múltiple del universo, porque es aquí entonces donde nosotros pensamos y empezamos a analizar cómo la existencia misma tiene un sentido, cómo el ser y su verdad a través de las nociones individuales abarcan una condición de lo múltiple, de lo universal. Y desde luego, esto nos llevaría a nosotros a plantearnos una y otra vez de manera constante la relación entre el individuo, su vida, su actuar, su mundo, su cultura, su ciudad, su entorno y el universo que lo rodea. Es por eso que desde esta perspectiva habría que saber qué hay dentro del ser. Pero digamos, ya sabemos qué hay dentro del ser, sus categorías y las divisiones. Ahora deberíamos pensar qué emana ese ser, qué suspende ese ser, qué transmite ese ser. Desde esa perspectiva, Plotino habla sobre el uno, un alma superior. Hay un alma superior que abarca el alma de los individuos, pero también que abarca el cuerpo sensible. Esa idea retoma esa concepción retoma la idea de Platón, pues es aquí donde se encuentra la significancia de las cuestiones del ser. Es importante hablar de esto porque si bien Platón, aunque tiene nociones de lo que sucede y de la interiorización de las ideas y de la razón, Plotino, al hablarnos sobre el uno, establece la conexión entre el alma y el sujeto, el alma y el cuerpo, el espíritu y el ser, pero desde la perspectiva de la trascendencia real que hay para abarcar. Y es por eso que vamos un poco más allá de los sentidos, de las percepciones, independientemente de su engaño, de su composición, para saber si hay algo real. Y por eso, ambas partes, al relacionarse alma, espíritu, ser, con el cuerpo, con la materia, con la forma, establece entonces la relación de la percepción de lo sensible, pero aún más, pues es aquí donde salen los principios para la concepción de la existencia misma, la cual es relacionada directamente con lo uno. Es decir, lo múltiple, lo real, la sensación,
llevadas a la perspectiva propia del ser, nos va a construir la realidad y la existencia. Sin embargo, habría que ver desde otra perspectiva cómo la teología metafísica nos lleva a nosotros a establecer hasta qué punto realmente esas condiciones del movimiento establecidas por Aristóteles, tomadas también de los principios de Platón y de Plotino, nos lleva a nosotros a conocer qué es lo finito y qué es lo infinito. Pues lo finito es lo que tiene fin, lo infinito es lo que inicia y lo que está de manera constante. Pero ¿qué nos asegura a nosotros que lo finito abarque la condición propia del ser y lo infinito abarque la condición múltiple de Dios? Pues es aquí donde San Agustín nos habla que la verdad es un sentido propio de las cosas. Las cosas tienen una construcción para existir. Y esta noción de fundamento de su existencia se establece entre el alma de los seres y Dios. Por eso, también deberíamos nosotros sentarnos a analizar hasta qué punto la necesidad de generar un efecto desencadenado de consecuencias nos puede llevar a nosotros a realmente conocer la concepción del ser infinito determinado como Dios. Aquí deberíamos nosotros sentarnos a analizar a Tomás de Aquino, pues porque para Tomás de Aquino las causas infinitas, de cierta manera, desencadenan sentidos que pueden ser posibles, que pueden ser reales. Como sabemos que lo infinito no se agota y lo finito se agota, deberíamos nosotros saber hasta dónde la existencia múltiple permite que el ser sea en cuestión. Porque miren, nosotros podríamos verlo frente a la realidad y determinar que aunque los seres mueren, su trascendencia y la construcción de las ideas abarcan una multiplicidad de la realidad. Pues aunque los seres fallezcan, su cuerpo se descomponga, las ideas y lo escrito, lo que se relaciona con su arte y con su pensar, tiene una trascendencia mayor hacia el mundo, hacia la existencia. La doble verdad establecida dice lo siguiente: es un movimiento que se establece, que se da por la naturaleza, que erige hacia los seres, hacia esa condición de la existencia de Dios, pero aún en esas condiciones establecidas y, y teniendo esa trascendencia, porque recordemos que Aristóteles es interpretado en la parte medieval como una condición de la teología. Aquí nosotros deberíamos cuestionarnos hasta dónde la religión, hasta dónde esa concepción de lo religioso otorga una cuestión por la esencia, por el ser, por su existencia, por su espíritu. Es por eso que la filosofía nos debería ofrecer a nosotros principios o caminos para entender la concepción del ser, la concepción del principio, del primer principio que empuja esa concepción. Desde esa perspectiva, haríamos que hablar de un argumento ontológico que sea capaz de establecer la validez para pensar y respaldar la concepción de ese universal. La importancia de diferenciar no es otra que radicar esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos y nuestro pensamiento para promover un diálogo